Salmo 33, versículos del 4 al 9. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy queremos reverenciar tu nombre, exaltarte y que tu nombre sea glorificado en nuestra boca, en nuestro corazón. Que en este lugar te demos siempre la preeminencia, porque tú eres sobre todas las cosas. Solo ante ti nos rendimos, nos postramos delante de ti y te ofrecemos nuestro corazón. Te pedimos perdón porque no hemos dado gloria a tu nombre. Te pedimos perdón cuando creemos que las cosas que suceden es debido a nuestras cualidades o a nuestros talentos. Perdónanos. Hoy queremos adorarte. Que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Tú has dicho que nos darías sabiduría e inteligencia espiritual y el conocimiento tuyo para dar fruto y andar siempre en toda buena obra. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por tu palabra, Señor, estamos en este lugar. Gracias por traernos con lazos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11, vamos a leer a partir del 38. Juan capítulo 11, versículo 38 en adelante. Amén. Dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, hasta allí. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado la escena de la resurrección de Lázaro? Porque uno la oye y no sé si alcanza a entrar en la minucia de los detalles que cuenta la Escritura, de cómo se presenta. Y menciono lo último para regresar al principio. Imagínense ustedes que dice que él estaba atado. ¿Y qué más? Y tenía En un sudario. ¿Cómo salió Lázaro? ¿Quién lo sacó? ¿Se han preguntado de esto? O sea, yo no creo que él salió como un pingüino así, ¿cierto? ¿Así salió? ¿Sí? ¿O salió así? Sí. o lo llevaban de brazos y ni siquiera tocaban los pies. ¿Cómo salió él? O sea, si Lázaro salió viendo y tenía el sudario puesto, ¿cómo hacía para ver?
¿Y cómo sabía hacia dónde se iba a dirigir? ¿Cómo iban a hacer eso? Perdón, ábrele a María Eugenia, mamá. Ok. Ok. ¿Cómo salió Lázaro? Esa es una pregunta, y no vamos a ver la respuesta, ni mucho menos a que diga, ay, ya no vamos a dar cuenta cómo nació Lázaro. No, pero lo interesante y lo curioso al mismo tiempo es que Jesús dio una orden, dio una instrucción, pero ¿qué había sucedido previamente? Y sobre esto nos vamos a enfocar un poco el día de hoy. Jesús dijo, desatadle y quitad la piedra. Vamos a regresar al versículo 38. Jesús estaba profundamente conmovido. Vino al sepulcro. Había una relación muy estrecha entre Jesús, Lázaro y las hermanas de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que cuando le dan la noticia a Jesús de que Lázaro está enfermo o que está ya muerto, él dice, inclusive les decía a los discípulos que se va a demorar unos días más? Alguien diría que tan insensible, lo están buscando para que ore. Imagínense ustedes, que lo llamen y le digan, no, es que tengo a una fulana cercana a la familia que está muriendo en el hospital, camine para que vamos a orar. Y usted le diga, no, la otra semana vamos. Y a los 2 días le llega la noticia de que murió. Eso pasó, literalmente. Llegaron a buscar a Jesús a decirle que el hermano de sus amigas estaba enfermo. Y él les dijo, yo voy a ir, pero todavía no. Casi que esperando a que pasara lo que iba a pasar. Y de cierta manera, recuerden ustedes que procuramos encontrar en la Escritura el aterrizar lo que la Escritura nos cuenta y cómo puede eso tomar lugar en nuestras vidas. Aquí paradójicamente pareciera de que Jesús estaba buscando que muriera él, para después ver reflejada en él la gloria de Dios. ¿Y qué pretende la Escritura decirnos a propósito de que Jesús quería que él muriera? Recuerden ustedes que la Escritura en todo momento nos está recordando a nosotros que es necesario que quien en nosotros mengüe para que Jesús crezca en nosotros. Es decir, que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el proceso que se da es un proceso de muerte. Pero difícil de entenderlo en el mundo, pero es un proceso de muerte para vida. Es decir, que entre más muramos a quienes éramos, más vivimos en quienes somos, que es ahora Jesús. Entonces, Jesús a propósito se demora más de lo que esperarían los demás, porque, pausa, hubo otros momentos en los que llegaron a buscar a Jesús para que sanara, y Jesús decía, listo, yo voy. ¿Ok? O llegaban con él, ay, Jesús ora por él, y llegaban y oraban, y no había ningún problema. ¿Ustedes recuerdan el escenario o la escena en donde Jesús está, pareciera que esta es la casa de Pedro, o está en ese momento relacionado con Pedro, o está en una casa, y dice que llegó alguien que estaba inválido, y llegaron y lo metieron por el techo, ¿cierto? ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho, ustedes están atrevidos, cómo le ocurre dañar la casa, ahora quién va a pagar? Yo estoy aquí de huésped. Pero literalmente lo que dice la Escritura fue que descubrieron el techo y lo bajaron. Ahora, alrededor de esto hay posturas históricas, unas con mucha veracidad, en el sentido de que no fue que destruyeron el techo de la casa, sino que corrieron una de las entradas que podía tener el techo. Las casas en ese entonces eran más cuadriculadas, no como nosotros concebimos nuestras casas con techos a 1, a 2 o 3 aguas, sino que era una especie de terraza, y es probable que esta terraza tuviese un acceso a la casa por dentro. Pero entonces ustedes imagínense la gente moviendo, ensuciando, la señora allá adentro, ay, qué polvero que me están echando, ¿qué hay? Yo recién barrí, que yo trapié y usted ahora me hizo este reguero, y Jesús, ¿cómo le ocurre dañar la cosa? Bueno, llegaron a buscarlo a propósito de Lázaro, y Jesús dijo, sí, yo voy, pero dentro de un rato. ¿Y qué expectativa tenían los que estaban alrededor? Quienes fueron, o quienes mencionaron, quienes contaron el hecho de que Jesús podía sanarlo.
Ojo, todos sabían ya que Jesús tenía en su poder, en su palabra, en su ser, la capacidad de sanar. Y por qué no regresar de la muerte a Lázaro, como figurativamente y literalmente lo hizo. Cuando Jesús nos llama a nosotros, no a su presencia, pero a su comunión, sucede un proceso también de muerte dentro de nosotros. Y hay momentos en los que pareciera de que muchas personas dicen, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Y dónde está Dios cuando las circunstancias pareciera que están un tanto complicadas? Y podríamos imaginarnos tal vez a Jesús aguantándose las ganas de correr, a socorrer y ayudar a cada uno de los que han levantado una oración buscando su respuesta, pero al mismo tiempo aguantándose un poco, tal como hizo con Lázaro. Señor, Lázaro está enfermo. Y él dijo, sí, yo sé. ¿Y qué vas a hacer? No, tranquilos. En muchas ocasiones Dios espera que aquello que tenga que morir en nosotros muera, para que la resurrección que produzca sea con el cambio que Él ha provisto para nosotros. Es decir, en medio de una circunstancia compleja tal vez, el hijo o la hija de Dios está clamando a Dios y parece que la respuesta no está. Parece más pasar a las horas, los días y como que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Y qué está esperando Dios conforme al pasaje que acabamos de leer que suceda? Que se produzca muerte. Pero la muerte no en este caso para perdición, ni la muerte de la persona, pero hay algo seguramente en la persona, en cualquier momento lo hemos experimentado, que es necesario que muera dentro de nosotros. Y noten ustedes que cuando se presenta esa muerte, es decir, cuando se mengua, es entonces cuando Jesús entra en acción. Cuando la persona finalmente toma una decisión de rendición, bueno, no sé si el término sea rendición, de rendirse más bien. Lo hemos mencionado aquí en otros ejemplos, cuando los salvavidas van a buscar a alguien que se está ahogando, lo que les enseñan en sus entrenamientos es que los dejen tranquilos, a los que están afligidos porque se están ahogando, los dejen tranquilos hasta que pareciera de que se están ahogando. Y usted imagínese la figura, de acuerdo, mantengan el contexto de lo que está pasando con Lázaro, imagínese en el mar, o en la piscina, y el que está en peligro, que está asustado, asustada, se da cuenta que se está hundiendo, se está desesperando, y ve al salvavidas parado en la esquina de la piscina, y el salvavidas está allí, y tal vez todos los que están alrededor están esperando, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a tirar? ¿Y usted no ha notado que lo que hacen inicialmente cuando tienen esa distancia no es que se tiran ellos primero? ¿Qué hacen los salvavidas? No sé si han puesto ustedes cuidado a ese detalle. ¿No? ¿Nadie? ¿Antes de qué? Antes de ellos zambullirse al agua, normalmente si ellos tienen la oportunidad de distancia, hacen algo. Tiran el salvavidas. Cogen la rueda, la dona esa, el neumático, lo que sea que le llamen, y lo primero que hacen es, se lo tiran. En algunos casos tienen un gancho, las piscinas ahora tienen unos ganchos largotes que sirven para... El propósito de estas ayudas es que el que está comprometido ahogándose, no comprometa al otro, porque ya no sería uno en peligro, sino dos. Es más, llegué a conocer testimonios escritos de algunos salvavidas que decían que en algún momento de la vida, en una experiencia de esta así tenaz, uno de ellos de un golpe había privado al que se estaba ahogando. Es decir, y lo cogió y ¡pum! Y ahora sí. Entonces, imagínense usted viendo esa escena, ¿no? Como se dan los casos ahora. Usted está en el edificio ese de 15 pisos
está en la piscina panorámica y está con el celular viendo a ver qué graba para montarlo en las redes, y de pronto, ¡ay! Alguien está pidiendo ayuda, y ese salvavidas no hace nada, vamos a grabar. Y empiezan a grabar y el salvavidas no hace nada, sino que ¡pum! Le mete un cocazo. Inmediatamente se paran en redes y ¡ay! El salvavidas, el atorrante ese que no hizo nada, al contrario, golpeó. Pero tenía un porqué. Lázaro estaba muriendo. Jesús fue avisado de que estaba muriendo. Todos sabían que Jesús podía resucitarlo. Todos esperaban que Jesús hiciera algo. Y Jesús llegó y, tranquilos, deje así, nos vemos más rato. Y extendió al contrario el momento de respuesta, o el tiempo de respuesta. Porque Jesús estaba esperando que Lázaro muriera. Porque la resurrección de Lázaro iba a significar la gloria de Dios en él. Y aunque ahora les preguntaba cómo salió Lázaro de la cueva, sí, como pingüinos saltando, o lo llevaban los ángeles, qué sé yo, el hecho es que él salió y estaba atado y estaba vendado. O sea, hizo yo no sé si tenía una banda de esas como aeropuerto y simplemente llegó y lo pararon ahí y salió. Lo cierto es que se produjo primero muerte en él. La respuesta de Dios hay veces que parece que no llega pronta, como muchos esperaríamos, o hemos esperado. Hay circunstancias que son apremiantes, y en ellas pareciera que uno no puede dar tiempo de espera. ¿Cierto? No, Señor, no tengo un año para esperar a que me des para pagar los servicios. Los servicios son ya. O bueno, la circunstancia que pueda ser. Pero así como sucedió con Lázaro, que a propósito el Señor se demoró, se tomó su tiempo, lo pone a pensar a uno, era necesario que Lázaro muriera. Y no solamente para que Dios fuese exaltado con lo que iba a hacer después. Lázaro mismo estaba experimentando algo que en él tenía que suceder, que lo iba a bendecir, que solamente se iba a manifestar si había muerte en él. Y la Escritura, les decía ahora, nos invita constantemente, o explícita o implícitamente, a que nosotros muramos. No como lo plantean ahora, no es el caso del sonado señor Víctor, que le hicieron la eutanasia, ¿cierto? O el suicidio. No estamos hablando de la muerte física, pero sí es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Y el que nosotros menguemos significa de que hay muerte en todo lo que almáticamente nos ha separado o nos ha obstaculizado tener una comunión y una relación con Dios. Quisiéramos en ocasiones que las respuestas fueran de Dios así, y resulta de que Él está esperando de que aquello que tenga que morir en nosotros muera, para que entonces Él pueda, no que pueda, Él pueda hacer su acción como quiera, pero para que Él espere que suceda lo que Él sabe que conviene, que tiene que suceder. Si nosotros tenemos esto en cuenta, los argumentos que pudiese tener la persona que estuviera viendo y haciendo un análisis de lo que estaba sucediendo, podría decir, bueno, y este no dice que es cristiano, y este no era amigo de Jesús, y sus hermanos no eran panitas con él, y si Jesús no ayuda a los panitas de él, pues ¿a quién puede ayudar? ¿Y cuántas veces nos encontramos entonces con circunstancias parecidas, donde a usted le han preguntado, o de usted tal vez han dicho, no dice que es cristiano? Y cómo vive, piensa o está pasando por esto o aquello. Y la gente no sabe, como no sabía lo que estaba pasando con Lázaro, que se estaba produciendo un fenómeno de resurrección. Pero ya no resurrección para muerte, sino para vida. Jesús quería que Lázaro resucitase. Y vamos a entrar un poquitico más en el detalle. Estamos retomando con el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 en adelante. Recuerden que por allá en el versículo 39, a la hermana Marta le contestó algo a Jesús.
Y ella. ¿Ok? Pero ¿ante qué le contestó? O sea, ¿por qué ella contestó? Y ella, Usted le dijo que quitara la piedra. quita la piedra. Si ustedes tienen buena memoria y son pillines, así como sé que la tienen y que son pillines, recuerdan que constantemente hemos hecho o procurado hacer un paralelo en expresiones bíblicas que nos llevan por texto y contexto, a conclusiones. La primera, cuando hablamos de agua, siempre asociamos ¿con qué? Palabra. Con palabra. Y cuando hablamos de roca o de piedra, ¿asociamos con qué? Con Jesús. ¿Con Jesús o con qué? Con la palabra. Palabra. ¿Por qué es necesario que esto lo aterricemos? Ejemplo 1. Jesús está con los discípulos, les pregunta a todos, ¿ustedes quién les dicen que yo soy? ¿Recuerdan esa escena? Y de pronto le pregunta a Pedro y dice, ¿y tú quién dices que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuál es la respuesta que tiene Jesús en este momento? ¿Recuerdan? Que sobre esa roca fundará su iglesia. Primero le dice, no te lo reveló carne ni sangre, ¿ok? Sino el Espíritu de Dios. Dice, y sobre esta roca, Sobre esa palabra. ¿ok? ¿Cuál roca? Que él era el Cristo. O sea, no era que él estudiara en santalidad, Revelada. no estudió en un colegio público tirapiedra y que tenían las rocas allí listas. La roca literalmente, la revelación que estaba recibiendo Pedro, de esa palabra era lo que convertía eso la roca. Y no es Pedro tampoco. Exacto. Vale la aclaración y ahorita retomamos eso. 2, ustedes recuerdan que la escritura se refiere a Jesús como la ¿qué? La roca. La piedra que no. La piedra angular. O sea, estamos hablando de roca sólida, piedra. Cuando, de esto también Dios nos ha hablado del pasado, cuando Jacob durmió en el pasto, que se quedó dormido, tuvo visión de escalera que subía al cielo. ¿Recuerdan que él recostó su cabeza sobre qué? La roca. Sobre unas rocas. Él cogió unas piedras. En ese tiempo no habían almohadas como. No habían almohadas con memoria, con espuma de memoria. Pero qué bendición fue que él recostara su cabeza. Y el significado es muy, muy especial. ¿Recuerdan qué pasó también con David enfrentándose a Goliat? ¿Qué cogió él? 5 piedras. ¿Ok? Y con esas piedras, el gigante le sacó la piedra y él le metió su pedrada y lo mató. Pero lo menciono es para que tengan presente siempre que cuando la escritura habla de piedra o de roca, está hablando de o Jesús, que es el verbo, o de la palabra que está encarnada en el verbo. Entonces, perfectamente nosotros podríamos, sin salirnos de contexto, ubicar qué está pasando aquí entre líneas, o por lo menos otro ángulo de mirada. Recuerden lo mismo, Lázaro está ¿en dónde? En una cueva. ¿Qué es la cueva? ¿Qué significa? ¿Qué tipifica la cueva? Ahí es una tumba. Una tumba, ¿ok? ¿Qué más dice por allá? Sepulcro. ¿Y los sepulcros cómo son? Oscuros. Oscuros, ¿cierto? No pareciera un lugar ni el más agradable, ni el más expuesto, ni el más abierto. Es decir, que Jesús permite que, creo que de esto tocamos algo el tema del sábado, Jesús permite de que dentro de nosotros, en este caso de Lázaro, esté sucediendo algo que permita que lo que esté tan oculto, tan oscuro y tan escondido sea removido. Y aquí le dice unas palabras a quienes estaban allí que terminan siendo más que un consejo, en realidad es una instrucción. Y les dice, quita la piedra. Y hagamos una analogía. ¿Qué significaría en un contexto de libertad el que alguien le diga, quita la piedra? ¿Qué pasó en esta descripción de la escena que nos hace la escritura? Cueva, oscuro, muerto, adentro, piedra tapando. Jesús dice, De que se habla algo de que. quita la piedra. Las palabras que no son de Dios, que las tiene, o sea, eso podría ser que ha guardado palabras que no tienen que ver con la verdad de Cristo, sino palabras mentirosas que no le han permitido salir a la luz.
El Salmo dice, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Eso es como estar en el hoyo, porque es una cosa oscura, y quien rescata es la palabra de verdad, no la palabra que la persona o las personas estén diciendo del mundo, del diablo, de su carne. Yo no puedo, yo no quiero, yo no soy. Perfecto. Son las cargas que nos ponemos, ¿no? Entre otras, y ahora llegaremos un poco seguramente allá. Si estamos de acuerdo en que esto puede tipificar, y creo que tipifica la palabra, y la Escritura nos dice, nos advierte que tenemos que tener cuidado con aquellas palabras que salen de nuestra boca, porque ellas podemos o vamos a dar cuenta, ¿cierto? No estaría desfachatado de pensar que Jesús está sugiriéndonos a propósito de lo que significa estar en esa cueva, cubierto por una palabra, o por un pensamiento, o por una idea, o por una enseñanza inclusive, que ha marcado la vida de una persona. Y desliguémonos un poco del contexto del cuerpo muerto de Lázaro. Pensemos en todo lo que es alma, en todo lo que es emoción, y todo lo que es inclusive espíritu, que tiene necesariamente que nacer de nuevo para que la vida nueva de Cristo Jesús se manifieste. Y cuando esto toma lugar, entonces podríamos tal vez entender un poco más el por qué la Escritura dice de que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Tiene que haber muerte. Jesús le decía a los discípulos que el grano que cae en la tierra y no muere, no puede producir vida. ¿Qué palabra, qué expresión, qué enseñanza inclusive? ¿Por qué no? Porque los hombres y las mujeres de Dios también nos equivocamos con la mejor de las intenciones, pero somos humanos. ¿Qué enseñanza de papá, de mamá, de abuelos se pudo haber atendido, se pudo haber recibido, se pudo haber guardado allá en lo más profundo de esa cueva? Y Jesús llega ahora y dice, quita la piedra. Y la respuesta que tiene de Marta es, Señor, pues ya huele feo. En otras palabras, no toquemos eso. Deje allí, deje así. Pero noten ustedes que el dejar así implicaba de que Lázaro siguiese estando muerto, en oscuridad y seguramente en ignorancia, atado. Es más, él sale de la cueva, él sale con esa piedra removida, sale de allí y aún sale atado. Hasta que Jesús dice las palabras que dice, que la leímos ahora. ¿Se acuerdan que dijo? Desatadle y dejadle ir. Pero primero hubo una acción y una reacción de todos. Quitad la piedra. A veces es mejor taparse la nariz, esperando que lo que la piedra descubra no sea lo más agradable de oler. Pero sabemos de que es necesario que ese olor y todo aquello que representa que ha estado en esa oscuridad salga y se vaya. Es preferible que todo eso que significó muerte, atadura, que significó impedimento, sea dejado atrás. La Escritura no dice nada de qué pasó con los vendajes y el sudario que tenía Lázaro. Yo no creo que nadie haya querido cogerlo. ¿Cierto? ¿Qué se va a querer quedar con las vendas de muerto? ¿Para qué? Las vendas significaban ataduras. Las vendas significaban ceguera. Las vendas significaban inmovilidad. Y en ocasiones, yo diría que casi siempre, pero en ocasiones, aquellos pensamientos, aquellas ideas o aquellas enseñanzas pueden dejar a la persona maniatada, manicruzada y con limitación de movilidad. El cómo piensa, el cómo observa, el cómo vive, el cómo plantea las expectativas de vida a su alrededor, están determinadas por qué tanta movilidad puede tener. Y pues un muerto no se mueve, y atado menos. Y encerrado. Y encerrado y sin luz, y con una piedra tremendísima encima. Jesús dijo, quiten la piedra, quita la piedra.
Y la primera respuesta del alma en este caso seguramente es, Señor, eso hiede, eso es mejor no tocarlo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces uno se ha encontrado o con una circunstancia o con una... quien ha lidiado con motores, y si el motor es viejito o el carro ha sido viejito, que el mecánico le dice, ¡ey, eso no lo toque! Eso no, no tore, esa es la palabra que utilizamos acá, no lo toree, no lo toque. ¿Ok? Como quien dice, es mejor que se quede así. Y bueno, por la misericordia de Dios, hay carros que llevan décadas funcionando así. Pero espiritual y emocionalmente hablando, sí Dios está esperando de que en nosotros haya muerte a aquello que nos ha generado ataduras. Y que como consecuencia de esa muerte, nosotros podamos obtener libertad. El cómo salgamos de allí puede que siga siendo una incógnita, así como ustedes, ni yo tampoco puedo decidir, porque la palabra no dice cómo salió Lázaro. Y no sé si hay estudiosos o eruditos que digan, no, sí sabemos cómo salió, no sabemos cómo salió. O pingüino, o saltarín, o lo llevaron, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y esto es lo que Dios promete, es que Él sí nos va a dar libertad. Jesús dijo que se apaciguan las aguas y las aguas se apaciguaron, ¿no? Sal, Lázaro sal, y Lázaro salió. Eso, la voz de él lo sacó, así como dices tú, que como una banda así, como una banda de Yo no sé si fue levitando o lo llevaban los ángeles, no sabemos. Lo que sí sabemos, lo que sí nos dice la Escritura es que salió. La voz lo sacó, así como él hablaba. Ustedes recuerdan que hemos planteado aquí, y seguramente lo han oído otras partes también, una de las razones por la cual podemos decir que Dios no miente, no puede mentir, así Él quisiera mentir. Porque lo que Dios diga, así no exista, va a existir. Si era, abro comillas, mentira, cuando Él lo dice, deja de ser mentira y se convierte en verdad. Y no porque esté aseverando la mentira, sino porque Él es el que crea todas las cosas. Entonces Jesús estaba diciendo algo, y cómo no se iba a producir vida. Esa es la esperanza y la expectativa que tenemos nosotros de parte de Dios. Él nos promete libertad. Nos promete que las mordazas y las ataduras que tengamos nosotros del pasado, del presente, de lo que sea, si se las entregamos a Él, Él se encarga de ellas. Esto nos lleva a meditar en lo que pasó con Abraham. ¿Recuerdan qué pasó con Abraham? ¿Cómo podemos asemejar o semejar lo que estamos hablando con lo que pasó con Abraham? ¿Quién puede hacer un símil ahí cortico de eso? A propósito de... ¿Y qué pasó con Abraham? Bueno, a propósito de... ¿Qué hizo Abraham? Entregó a su hijo ¿Qué? como un sacrificio, porque el padre se lo pidió. Que le Miren entregara a su único hijo. miren ustedes que Abraham, gracias, Verguita. Abraham entregó lo que Dios le había prometido. ¿Y qué se mira ahí entre los Lázaro y ese? En las cargas que tú estabas planteando de entregar. Porque hay cosas que aquejan al ser humano que la lógica diría deshágase de ellos, pero el ser humano en medio de la circunstancia parece que se aferrara inconscientemente más a aquello que seguramente le está haciendo daño o que no lo deja avanzar. Y todo lo que Dios está pidiendo es entrégamelo a mí. Lo que sea que tengas, entrégamelo a mí. Pero por eso dijiste ahora que menguar, y menguar significa renunciar, desechar, dejar sin poder, dejar en la cruz, declararse muerto al pecado, declarar que ya no practicamos el pecado, que eso no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias, todo el día, todo momento. Porque si se le sigue dando poder en la mente, el corazón va a seguir sintiendo de la misma manera, va a seguir pensando de la misma manera. Es muy importante, y mire, aquí es donde entra el paralelo.
Porque pensaríamos que cuando hablamos de muerte, está bien deshacernos de aquello que produce la muerte. Pero la pretensión es que ustedes y yo entendamos que Dios quiere que le entreguemos todo. No solamente aquello que parece que tenemos que deshacernos, que nos hace daño, sino aún aquello que pensamos que eso sí no tenemos que entregarlo. Sino aún de aquellas cosas que, ay, pero si esto me lo dio Dios, ¿yo por qué tengo que deshacerme de esto? Estaríamos dispuestos a deshacernos del don mismo que Dios nos ha dado, si esto es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Estaban de parte de Dios. En primera instancia, ¿qué recibió? Una promesa. Gloria a Dios, una promesa. Y como consecuencia de esa promesa, ¿qué pasó en la vida de Abraham? ¿Qué recibió Abraham? El hijo. El hijo. ¿Y qué le pidió Dios? Que se lo diera. Dios sabía que el hijo iba a morir. De antemano sabía que no. Pero lo que sí sabía y lo que sí quería era que Abraham confiase completa y absolutamente en él, a tal manera de que le pudiese confiar la promesa. Es que él lo probó para saber si Abraham amaba más a su hijo que a Dios. Y Dios vio que Abraham estaba siendo obediente, porque él se fue y se fue con el muchacho hasta el monte donde se supone que iba a ser el holocausto. Pero eso es una prueba que él pasa, que él tiene y la pasó. Todos vamos a ser probados en nuestra fe. Y en ese caso Dios estaba probando su corazón para que saliera todo aquello que no le agrada a Dios, para que no ocupara nunca el primer lugar un hijo, el esposo, la esposa, nada, ni una persona, ni una cosa, ni nada puede ocupar el corazón de uno, que debe ocupar el lugar de Dios. Entonces esa prueba la pasa, y la pasa porque él había creído en Dios, había creído que él iba a ser un proveedor para ese sacrificio. Imagínense ustedes, era el único hijo, la promesa. Y él perfectamente va a poder decir, Señor, ¿en serio me vas a pedir lo que ya me diste? Le ha dicho, lo que regala no se quita porque se va a ver que te quita. Y ahí hubiera quedado la cosa. Pero resulta de que Abraham sabía que Dios era fiel en el cumplimiento de su promesa. El Señor Jesús lo enseñó en Mateo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si nosotros entendiéramos que hay vida en el menguar, que hay resurrección en el morir, desearíamos cada vez más experimentar aquello que Dios nos está diciendo que es lo que nos conviene. El problema es que asociamos la muerte por cultura y por herencia inclusive, la asociamos con pérdida no recuperable. Con Jesús se gana perdiendo. Y resulta de que cuando el cristiano entiende que la muerte está asociada a la vida, ya no le va a tener miedo a morir así en primera instancia, y muchísimo menos con el ejercicio a lo que pueda significar la muerte física. Porque Pablo entendió esto y dijo que para él era ganancia la consideración de morir. Y alguien diría, ay sí, adiós mundo cruel, ya me voy, ya me cansé de vivir. Sí, qué bueno que Jesús venga ya y me lleve. Pero mientras tanto, ¿qué pasó si no se negó a sí mismo? Mientras tanto, ¿qué pasó si luchó toda la vida, no con los demás, consigo mismo? ¿Qué pasó si toda la vida en esa cueva estuvo aquello que tenía que morir, y cuando llegaba el momento de acercarse a aquello decía, no, es que dejémoslo ahí, no lo toquemos, no lo miremos? O también puede ser, o adobémoslo, o mesámoslo. Bueno, ay, no quiero salir de aquí. Jesús lo dijo en unas palabras más fuertes todavía, que era como blanquear el sepulcro, ¿cierto? Pintarlo muy bonito, pero adentro hedía, adentro olía. Y era lo que estaba diciéndole Marta, Señor, eso ya huele feo, no lo toquemos, dejémoslo así.
Recito, y también Jesús dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Porque el muerto, miren ustedes que no era que Jesús se vio la última de zombie, la zombie 15. Y entonces dijo, los muertos entierran a los muertos. Estaba hablando, por supuesto, la analogía era que quien está apartado de Dios está muerto espiritualmente ante Dios. Entonces por eso decía, deje que los muertos entierren a los muertos. Entonces, perfecto. Pero tiene que haber una asociación en el cristiano, tiene que haber una asociación entre la bendición que significa morir, porque la muerte trae resurrección. Sin muerte no habría resurrección. Y es algo que Dios ha prometido para aquellos que ya pasaron la mejor vida y murieron en Cristo, y quienes estamos esperando que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero debe haber muerte para que haya resurrección. Y las ataduras o lo que está guardado en cuevas, también es necesario que muera. Y cuando muere es necesario que nosotros le digamos al Señor, Señor, yo no ni siquiera me da cuenta que esto estaba en mí. No lo sabía. O sí lo sabía, pero yo no quería tocar eso. Eso debía ya. Ey, Señor, qué pena contigo. Y lo que Dios está esperando en todo momento es que hijo e hija le diga, Señor, tanto aquello que me gusta tanto como aquello que no me gusta nada, esto lo traigo a ti, porque pueden significar ambos yugo para mi vida. Si Abraham no hubiese entregado a Isaac en un principio, Isaac había seguido viviendo, pero se ha convertido en el Dios de Abraham, no en el Dios que había bendecido a Abraham. Y cambió la vida, inclusive la de nosotros, porque abrió por promesa las puertas para que nosotros accediéramos al Evangelio del Reino de los Cielos. Porque la Escritura a partir de allí se llenó de argumentos para decirnos a nosotros que no son los judíos por la circuncisión los que son judíos, sino aquellos que son herederos por la promesa. ¿Y saben ustedes por qué fue la promesa? Porque creyeron sin ver. Hemos creído sin ver. Abraham tenía una promesa de parte de Dios. En algún momento le dijo a Abraham, mira para arriba, abre los ojos, disfruta las cosas buenas que te da la vida. Y mira para abajo, porque me lo marca mira para abajo la tierra. Sí. No, pero Dios no quería jugar así con él. Dijo, mira hacia arriba y mira todas las estrellas, cuéntalas, si puedes contarlas, así va a ser la descendencia tuya. Y entonces, Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Y él sabía que esa semilla que Dios le había dado iba a ser multiplicada. ¿Por qué lo creía? Porque Dios se lo había dicho. Y punto. Ahora nosotros creemos, en contra de toda la lógica, creemos. Y qué bendición es poder presentarse delante de Dios con un sacrificio de este tipo. Fe. Que nosotros lleguemos aparentemente con las manos vacías y el Señor Jesús sepa que lo que tenemos delante de nosotros es su sangre derramada y que la hemos adoptado y querido por fe. La que vino a liberarnos. La que dice la Escritura que clavó en la cruz todos los decretos que eran contrarios a nosotros. Es decir, vino a darnos libertad. Esto era lo que estaba tomando lugar simbólicamente con Lázaro, para darnos una enseñanza. No solamente que Jesús puede levantar de los muertos, claro que sí, los judíos tenían que aprender esto. Tenían que ver que el Mesías había llegado. Pero nosotros, que no vivimos esa época, ¿qué íbamos a aprender de lo que pasó? ¿Qué quería el Espíritu Santo decir con lo que Jesús hizo? Porque siempre lo que tomó lugar en la Escritura tiene una enseñanza para los que vivieron antes, los que vivimos ahora y los que quedarán después, que nosotros nos hayamos ido. Siempre hay una enseñanza. Y en este caso, qué hermoso que podamos entender que es muy probable que hayan cuevas y que lo que esa cueva haya significado sea o una palabra o una enseñanza o un aprendizaje de otro o de terceros, que
otras personas o aún nosotros mismos digamos, no, yo Jesús allí no lo toco. Cuando en realidad lo que precisamente hay que hacer es quitarlo. En tu luz veré la luz. Y probablemente nos vamos a encontrar con que apenas se le dé un toquecito en el nombre de Jesús, como es ceniza, porque está oscuro, es probable que se deshaga y no quede sin el humito. Pero aún ese humito tiene que salir. La cueva tiene que ser ventilada. Las ventanas tienen que ser abiertas. La luz y el aire tienen que correr. Y entonces vamos a escuchar la voz en aquella circunstancia que estamos viviendo, diciéndonos, sal fuera. Y hemos escuchado seguramente de manera paralela la voz de Dios diciendo, desátenle y déjenlo ir. Y qué hermoso podría ser nosotros dar testimonio de aquellas cosas que en el pasado nos afligieron y que han querido afligir después aún de conocer de Dios. Que recuerden, no nos olvidemos, Lázaro conocía a Jesús. La Escritura nos da aspectos importantes para creer que él tenía una relación bien estrecha con esos tres hermanos. No eran cualquiera para él. No, porque lloró y todo. Lo conocían. Y ahí dice también que si eran tan amigos no podrían haberle salvado. lo que estábamos diciendo ahora, la expectativa de todos, la analogía que hacíamos con el salvavidas. Ay, mire, pero está vendido de salvavidas, parece a Mitch, ¿cómo es? ¿Buchanan? Mitch Buchanan, y no hizo nada, le pegó un palazo. Claro, el palazo era necesario para que no se resistiera. Jesús estaba esperando hasta último momento para dar testimonio a otros, pero aunque la Escritura no nos lo dice, podemos entender que también Lázaro iba a ser bendecido por lo que estaba produciéndose en él y lo que iba a generar como consecuencia. Jesús no simplemente utilizó a Lázaro como de Tin Marín de Opio, a quien matamos para que resucite. En Lázaro tenía que producirse algo que generara también muerte para que en él también hubiese resurrección. Posteriormente la Biblia habla sobre qué pasó con Lázaro. No vuelve a decirnos, pero lo que sí podemos decir es que volvió a morir. Que lo iban Una a- cena. En una cena están diciendo que iban a llegar a Lázaro y que también habían planeado matarlo porque él estaba haciendo que la gente siguiera a Jesús. De ahí se inspiraron para la película Duro de Matar. Porque ya era la segunda vez que oficialmente iba a morir. Pero no, la Biblia después no nos dice absolutamente nada más de él. No dice si acompañó a Jesús, si formó parte de sus discípulos. Jesús Es posiblemente que lo mataron porque los fariseos dijeron que pues todo el mundo se aglomeró allí en la cena de esa casa a mirar, y sobre todo ir a ver a Lázaro que estaba vivo, y dicen y planearon matarlo. Lo que sí podía uno especular, esto ya es especulación, es de que seguro, si lo mataron después de que mataron a Jesús. Porque si no, Jesús lo ha vuelto a resucitar otra vez. Párate, Lázaro, otra vez. Y ahí se ha sido el lío para todos los fariseos y los judíos. Cerramos entonces con el por qué nos conviene correr la piedra. El por qué nos conviene que seamos desatados y que haya una voz de parte de Dios que diga, desátenlo y déjenlo ir. Nosotros, la Escritura nos llama a que vivamos libertad y a que seamos verdaderamente libres. De esto hemos hablado en varias ocasiones. Si dice que seamos verdaderamente libres es porque es posible que exista una libertad que no es tan verdadera. Y no porque Dios no la haga verdadera, es para que nosotros la experimentemos. Es que no, En se, el res- espíritu y no, en no verdad. se, no se recibe totalmente, entonces se vive a medias. Se vive pensando que está libre, pero cuando viene la circunstancia X, vuelve y salen las mismas situaciones, los mismos dolores, las mismas angustias, los mismos sentimientos. Entonces, esa es la lucha del cristiano, todos los días de su vida, llevar a la cruz eso que aparentemente uno piensa que ya salió o que no sabe que tiene y que en la circunstancia que se enfrentó le hizo ver que había algo allí que no era agradable
para Dios y para uno mismo que es el que padece lo que padece. Los invito a que cerremos con una referencia bíblica que está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Esto lo leímos en días pasados, semanas atrás, cuando estudiamos aparte del libro de Daniel. Recordarán ustedes que hablamos de la estatua de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Bueno, en medio de la descripción de este sueño o de esta visión, perdón, hay un versículo con el que queremos cerrar a propósito del tema piedra, para que vean ustedes por qué podemos atrevernos a decir que la escritura siempre que hace referencia, o casi siempre que hace referencia a piedra, a roca, está haciendo la referencia a Dios, Jesús, y en este caso Jesús es el verbo encarnado. Versículo 34 dice, capítulo 2, 2:34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ustedes, yo creo que es claro que en este momento ya sabemos que no fue un pedacito de grava que cayó y tumbó el castillo de naipes, ¿cierto? Está hablando de un gobierno, de un reino. Y de Jesús dice la escritura que Él es la piedra angular, la que desecharon. Recita allá en el 35 dice, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El monte Sión. Imagínate, llenó toda la tierra. Eso es la promesa que hace el Evangelio, de ser predicado en todo el mundo. Es decir, que la voz de Dios en la persona de Jesús llegue a cualquier rincón del mundo. Por eso ese monte llena toda la tierra. Quitemos la piedra. Quitemos la piedra. Esa es la reflexión. Nos vamos a beneficiar quitando la piedra. No como antes que decían, no, es que sácame la piedra, me sacas la piedra. ¿Cierto? Bueno, y si la piedra es una palabrota, pues sácala, pero no para ofender al otro, sino para que se libere. Pero nos conviene correr la piedra para que aquello que está en cueva salga y haya resurrección en nosotros. Y Jesús nos pueda dar vida verdaderamente como la promete. ¿Amén? Padre, gracias por la resurrección de tu Hijo Jesús, porque Él murió para darnos vida a nosotros, Señor. Él murió y Él mismo fue atado. Pero la Escritura dice, Señor, que Él salió sin ataduras de la muerte. Cuando resucitó, solamente vieron las vendas que lo habían atado a los pies, Señor. Tú quieres que nosotros seamos también libres de toda atadura. Quieres que encontremos que es verdad cuando tú nos prometes que podemos ser y que somos verdaderamente libres, Padre. Gracias por enseñarnos qué se ha atravesado y qué ha cubierto como puerta, que hayamos dicho, que hayamos hecho o que otros hayan dicho sobre nosotros. Que haya significado una piedra que tal vez no hubiésemos querido mover. Pero tú nos indicas, nos sugieres, nos recomiendas, nos instruyes, Señor, a que movamos la piedra. El olor se va a ir, Señor, el hedor se va a ir, pero tu vida va a permanecer, Señor. Tu resurrección nos va a alcanzar. Gracias por restaurar todos aquellos rincones de nuestra mente, de nuestra alma, aún de nuestro cuerpo, Señor, que puedan haber estado asociados a todo aquello que está encuevado o que estuvo encuevado en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, y te lo entregamos. Los yugos y las cargas, dices tú que no nos corresponde a nosotros llevarlas, Señor. Te las entregamos a ti. Gracias porque tú estiras tus brazos preciosos
y recibe, Señor, en señal de humildad, porque no somos nadie para tratar de tener o de caminar con cargas, Señor. Tú has dicho que te las entreguemos a ti. Te damos gracias por esa libertad y por esa resurrección que trae a nuestras vidas, el que te entreguemos todo aquello de nosotros que tenga que morir, Señor. En el nombre de Jesús, amén.